Ana nació y creció en un pueblo donde la vida era sencilla, dictada por los ciclos de la naturaleza y la unidad de la comunidad. Su belleza, sin embargo, era excepcional y contrastaba con la humildad del paisaje. Ojos color miel que irradiaban una dulzura melancólica, cabello castaño que caía en ondas perfectas y una sonrisa que, cuando era sincera, iluminaba cualquier habitación. Ana era un alma gentil y soñadora, que esperaba del amor lo mismo que veía en las historias de sus mayores, un sentimiento puro basado en la complicidad y el respeto. Antes de continuar, haz clic en seguir este canal para no perderte ninguna historia que se cuente aquí. Pero el destino de Ana dio un giro cruel. Ricardo, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y miedo en la región, la vio por primera vez durante una de sus visitas a las tierras que controlaba. Ricardo era rico, influyente, y su voluntad era ley. Acostumbrado a conseguir todo lo que quería, quedó cautivado por la belleza de Ana. Para él, ella no solo era hermosa, ella era una joya excepcional que necesitaba ser poseída, un trofeo que adornaría su vida. La deseaba, y para Ricardo, desear era tener. No había espacio para los sentimientos ni para la voluntad de Ana. Su acercamiento fue directo, sin delicadeza alguna. Envió emisarios a la familia de Ana, no para pedir su mano, sino para exigirla. La familia, humilde y aterrorizada ante el poder abrumador de Ricardo, se encontró sin opción. Las amenazas veladas, la promesa de ruina que se cernía sobre el pueblo si se negaban, sofocaron cualquier resistencia. Ana se vio sumida en una pesadilla. Sus sueños de amor y libertad fueron aplastados por la brutal realidad de un matrimonio impuesto. En el altar, sus ojos estaban vacíos y la sonrisa que una vez había sido vibrante, ahora era una máscara de desesperación. Se había casado sin amor, con un hombre que la veía como un objeto, no como una persona. Ricardo, por su parte, estaba satisfecho. Tenía a la mujer más hermosa de la región a su lado, pero su arrogancia era tan grande como su riqueza. No la trataba como a una esposa, ni mucho menos como a una igual. Para él, la belleza de Ana era suficiente, no veía más allá de ella, no valoraba su inteligencia, su sensibilidad, sus miedos. Era arrogante, sus órdenes eran órdenes que no admitían cuestionamientos. Era posesivo, sofocando cualquier intento de Ana por mantener su individualidad, controlando cada paso. Y era violento, no solo físicamente, sino con palabras y acciones que la debilitaban, quebrantando su espíritu cada día. Los días de Ana en la mansión de Ricardo eran una prisión de oro, donde la soledad era su única compañía, y el miedo su constante torturador. Era la hermosa esposa del hombre poderoso, pero tras las puertas cerradas, su alma se consumía. Ana soñaba con el día en que pudiera ser libre, en que pudiera volver a respirar sin el peso de la mirada dominante de Ricardo sobre ella. Pero ¿cómo? Su familia dependía de su posición, y Ricardo era un muro de poder infranqueable. Su vida era una rutina de obediencia y silencio, donde la esperanza era una llama vacilante que amenazaba con apagarse en cualquier momento. La vida de Ana era un laberinto de apariencias y sufrimiento. Ricardo, en su posesividad enfermiza, no la dejaba sola, ni siquiera en viajes de negocios. En una ocasión, decidió llevarla con él a una vibrante capital, en otro país, una ciudad llena de luces y sonidos, pero que para Ana parecía solo una extensión de su prisión dorada. Estaban en un restaurante de lujo, un entorno de opulencia que contrastaba cruelmente con la desesperación interior de Ana. Ricardo, absorto en una conversación de negocios con sus socios, apenas notó su presencia, salvo como un elegante accesorio a su lado. Ana, silenciosa, fingió interés en el plato que tenía delante, cuando de repente sintió que alguien la observaba. Era un hombre. Sentado en una mesa cercana, la observaba con una intensidad que la hizo contener la respiración. Sus ojos eran una mezcla de admiración y una tristeza que parecía comprender la suya. La belleza de Ana, que Ricardo solo veía como un trofeo, parecía haber cautivado a este desconocido de una manera diferente, más profunda. No apartó la mirada,
y Ana, con un escalofrío, comprendió que estaba enamorado de su belleza. Un escalofrío de miedo recorrió a Ana, le aterraba que Ricardo notara esa mirada. Conocía demasiado bien a su marido. Sus celos eran una bestia latente que, al despertar, se convertía en furia. Un escándalo en el restaurante sería el menor de sus problemas. Ana sabía que al llegar a casa, él la golpearía. Cada vez que sentía celos, incluso si ella no había provocado la situación, la atacaba. Los ataques no eran solo físicos, la violencia emocional la asfixiaba, la destruía por dentro. Las palabras hirientes, el constante menosprecio, el control obsesivo, todo la dejaba sin aliento, sin voz, sin esperanza. Vivía en un estado de alerta constante, un miedo que la acompañaba día y noche. Ana no podía hacer nada. Todos le tenían miedo. Sus empleados temblaban al oír su voz. La propia familia de Ricardo, que compartía su poder y riqueza, evitaba confrontarlo. Y la familia de Ana, los padres que la habían entregado para protegerla, también vivían bajo el yugo del terror. Su madre, consciente de los ataques, lloraba en silencio, pero la parálisis del miedo era mayor que cualquier denuncia. Nadie se atrevía a desafiar a Ricardo. Ana sintió la mirada del hombre sobre ella una vez más. Era una mirada de compasión, de reconocimiento. Por un instante, la soledad que la acompañaba pareció disminuir. Pero la sombra de Ricardo la asfixiaba. Apartó la mirada, rezando para que él no notara nada. La noche, que debería haber sido una noche de distracción, se había convertido en otro escenario para su silencioso tormento. La única esperanza de Ana era que este desconocido fuera solo un espejismo, un breve vistazo a un mundo al que no podía acceder. La cena en el restaurante terminó, pero la mirada del hombre permaneció grabada en la mente de Ana. Sintió su mirada incluso cuando se alejó para ir al baño. Una mezcla de miedo y una extraña, casi imperceptible, sensación de ser realmente vista la invadió. Ricardo, ajeno a todo, continuó sus conversaciones, y Ana dio gracias al cielo cuando finalmente decidió que era hora de irse. La noche siguiente, el escenario del tormento de Ana sería una fiesta familiar. Ricardo, en un raro momento de posesiva generosidad, decidió llevársela. La mansión estaba llena de gente importante, un falso resplandor que ocultaba secretos y rivalidades. Ana, con su sonrisa forzada, seguía a Ricardo como una sombra, evitando cualquier contacto visual que pudiera despertar su ira. De repente, sus ojos lo vieron. Estaba allí, el hombre del restaurante. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, una mezcla de pánico y un inexplicable rayo de esperanza. Sus miradas se cruzaron por un instante, y ella sintió la misma intensidad, la misma admiración. Momentos después, Ricardo la jaló del brazo y la presentó a un grupo de familiares. «Ana, querida, este es mi primo lejano, Daniel», dijo, con un tono que rozaba la condescendencia. «Vino de muy lejos para la fiesta». El nombre resonó en los oídos de Ana. Daniel. Era el hombre del restaurante. Y la sorpresa no terminó ahí. Al saludarla con un firme apretón de manos y una mirada que la devoró, supo más. También era poderoso, muy rico, millonario. Había enviudado recientemente y criaba solo a una hija, ya que su esposa había fallecido al dar a luz. Daniel, con su elegante porte y una mirada que parecía cautivar a Ana, estaba visiblemente encantado con ella. Su belleza lo había cautivado de nuevo, y no ocultó su fascinación. Fijó la mirada en ella e intentó iniciar una conversación con una suave sonrisa en los labios. «Es un placer conocerte por fin, Ana», comenzó Daniel, con voz serena pero con una intensidad que la conmovió. «Te vi anoche en el restaurante y...» Pero Ricardo, que no era tonto, notó el interés instantáneo de su prima lejana. La sangre le hervía en las venas. Sus celos posesivos estallaron, aunque contenidos por la presencia de otros. Interrumpió a Daniel bruscamente, atrayendo a Ana hacia sí, casi ocultándola tras él. «Daniel, no la molestes con tus historias», interrumpió Ricardo, con una sonrisa forzada en los labios, pero la ira latiendo en sus ojos.
Ana está cansada del viaje, tenemos que recibir a otros huéspedes. La abrazó con fuerza, impidiendo cualquier intento de Daniel de acercarse o hablar más. Ricardo permaneció cerca de ella todo el tiempo, rodeándola, con su mirada de águila fija en Daniel. Lanzó miradas de advertencia a su prima, dejándole claro que Ana era de su propiedad y que cualquier acercamiento sería inaceptable. Ana sintió que la tensión crecía, el miedo familiar la asfixiaba de nuevo. Sabía que si el interés de Daniel se intensificaba, las consecuencias serían devastadoras. Estaba atrapada, y ahora había un nuevo elemento en esta peligrosa ecuación, la inesperada y abrumadora presencia de Daniel, un hombre que parecía verla de una manera que Ricardo jamás la vería. La furia de Ricardo estalló en cuanto él y Ana salieron de la fiesta familiar. Los celos, alimentados por el interés de Daniel en Ana, se convirtieron en una rabia incontrolable. «¿Qué crees que estabas haciendo?», gruñó, mientras la arrastraba del brazo fuera de la mansión. «¿Coqueteando con mi prima? Eres mía. M-I-N-G». La pelea continuó en el coche, donde los gritos de Ricardo se mezclaban con el dolor silencioso de Ana. Puñetazos y bofetadas la golpeaban en el rostro. Con cada golpe, una parte de su espíritu se quebraba. Se encogió de miedo, intentando protegerse de la agresión, tan familiar como terrible. Al llegar al lujoso hotel donde se alojaban, la violencia se intensificó. Ricardo la empujó hacia la suite, con los ojos inyectados de odio. Puñetazos y bofetadas la asestaron sin piedad, cada golpe una marca de su posesividad enfermiza. Ana cayó al suelo, sintiendo que se le hinchaba la cara, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sabía que tendría marcas visibles, y la desesperación la invadió. Daniel, fuera de la mansión, presenció la escena. Vio a Ricardo arrastrar a Ana hasta el coche, sus gritos ahogados y su expresión de terror. Una punzada de preocupación e impotencia lo invadió. Quería hacer algo, pero sabía que intervenir allí, en ese momento, sería inútil y peligroso. El corazón de Daniel se le encogía. Sabía que algo terrible le estaba sucediendo a Ana. 2 días después, en otra reunión familiar, Ana y Daniel se reencontraron. La casa de su tío era escenario de otra farsa social, y Ana intentaba pasar desapercibida. Llevaba la cabeza gacha, el pelo echado a propósito sobre la cara, en un intento desesperado por ocultar el ojo morado que el maquillaje apenas disimulaba. Daniel la observaba desde lejos. Su actitud retraída, su postura encogida, la forma en que se estremecía ante cada movimiento de Ricardo, todo le gritaba que algo andaba mal. Ana permaneció en silencio todo el tiempo, una sombra inquieta bajo la mirada atenta y posesiva de Ricardo. Las conversaciones a su alrededor parecían distantes y la constante presencia de su esposo la asfixiaba. En un desliz de Ricardo, a quien su tía llamó para resolver un asunto, Ana vio una pequeña ventana de escape. Se alejó discretamente, dirigiéndose al jardín. El aire fresco y el aroma de las flores fueron un alivio momentáneo, pero su breve paz se vio interrumpida. Daniel apareció detrás de ella. Ana la llamó con voz profunda y suave. Ella se giró sobresaltada, y él notó su intento de cubrirse la cara. «Se fue de la fiesta peleándose contigo. ¿Qué escondes? ¿Qué tienes en la cara?». Daniel extendió la mano con suavidad y le acarició el cabello, dejando al descubierto su maquillaje descuidado y la visible hinchazón. Ella intentó apartarse, pero él se mantuvo firme, con la mirada fija en ella. El miedo en los ojos de Ana era palpable. «¿Te golpea?», preguntó Daniel con la voz tensa, mientras la ira le subía al pecho al ver la verdad. «¿Te agrede?». La sujetó por los hombros con firmeza, pero sin hacerle daño. «Tienes que denunciarlo, Ana. Eso no está bien. Un hombre no trata así a una mujer. Una mujer solo nace para ser amada, no para ser atacada. Eso es inaceptable». Las palabras de Daniel fueron a la vez un bálsamo y una herida abierta. Por primera vez alguien la vio, la comprendió y la defendió, pero el miedo seguía paralizándola. Sabía que si Ricardo se enteraba de esa conversación, las consecuencias serían terribles.
Las palabras de Daniel, llenas de indignación y compasión, fueron la gota que colmó el vaso para Ana. Las barreras que había construido se derrumbaron. Ya no pudo contener las lágrimas. Lágrimas calientes y amargas rodaron por su rostro marcado, un arrebato de años de sufrimiento acumulado. Daniel la sujetó por los hombros, con el rostro contorsionado de dolor mientras la veía desplomarse. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué te casaste con él? ¿Por qué sigues con él? Tienes que dejarlo, tienes que denunciarlo. Esto no puede seguir así. Ana negó con la cabeza, las lágrimas le nublaron la vista. No puedo con esto, Daniel, sollozó, con la voz apenas audible. Vengo de una familia pobre y humilde. Tiene mucho poder, es rico. Me obligaron a casarme con él. Nunca amé a Ricardo. Él me obligó a casarme con él. Se apretó el pecho con las manos. El dolor era insoportable. Me ataca, sí, pero nadie tiene el valor de denunciarlo. Yo no tengo el valor de denunciarlo. Es inútil. Toda la policía de nuestra región está de su lado. Tiene a todos en la palma de su mano. Todos le temen. Su mirada era desesperada, perdida. No tengo nada que hacer. Solo me queda un camino: la muerte. Las últimas palabras de Ana, pronunciadas con gélida resignación, le golpearon a Daniel como un puñetazo. La desesperación en sus ojos, la convicción de que no había salida, le rompieron el corazón. La abrazó con fuerza, sintiendo su fragilidad, el dolor que la consumía. No era solo violencia física, era un alma aniquilada. Daniel sentía una furia creciente contra Ricardo, pero más fuerte que la ira era la necesidad de proteger a Ana. La apartó con suavidad, sujetándole el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Sus ojos transmitían una promesa silenciosa, una fuerza que Ana nunca había visto en nadie más que en Ricardo, pero de una naturaleza completamente distinta. «No digas eso, Ana», dijo con voz firme y llena de convicción. «No digas eso. Estoy aquí ahora, no estás sola. Hay otra manera». La mirada de Ana, aún nublada por las lágrimas, se encontró con la de Daniel. Una pequeña, casi imperceptible chispa de esperanza brilló en su corazón. Daniel también era un hombre poderoso, pero sus ojos, a diferencia de los de Ricardo, irradiaban bondad y determinación. Podría ser él la luz que ella tanto necesitaba. Las lágrimas de Ana seguían fluyendo, pero las palabras de Daniel comenzaban a penetrar la niebla de su desesperación. La abrazó con fuerza, sus ojos transmitían una fuerza inquebrantable, una promesa de protección con la que ella nunca se había atrevido a soñar. «¿Tiene poder? Yo también. ¿Es rico? Yo también», declaró Daniel en voz baja, pero con una férrea determinación. «Solo dime que quieres librarte de él, que quieres separarte de él. Estaré a tu lado». La abrazó con más fuerza, con una mirada suplicante. «Contrataré a los mejores abogados, protegeré a tu familia, te sacaré de ahí, te traeré aquí con tu familia si quieres». Daniel percibía la urgencia en cada palabra. «Pero esto no puede seguir así, Ana. Mi esposa murió luchando por su vida, la amé, lo hice todo por ella. Nunca le pegué a una mujer». Su voz adquirió un tono de profunda indignación. «A una mujer no se le puede pegar. Yo, como hombre, no puedo dejar que sigas con esta vida de sufrimiento, sin amarlo, obligada a casarte. ¿Cómo es posible que, hoy en día, una mujer sea obligada a casarse con un hombre y, sin embargo, él la golpee, la asfixie? Eso no es vida. Tienes que librarte de él. Solo di que quieres librarte de él y tomaré las medidas necesarias». Las palabras de Daniel fueron como un bálsamo para su alma herida. Por primera vez en años, Ana vio una verdadera salida, un camino hacia la libertad más allá de la muerte. El miedo seguía latente, pero la fuerza y la convicción en los ojos de Daniel encendieron una llama de esperanza en su interior. No era solo un hombre rico, era un hombre de principios que la veía no como un objeto, sino como un ser humano merecedor de amor y respeto. Ana lo miró, con las lágrimas aún húmedas en el rostro, pero un nuevo brillo emergía en sus ojos.
¿Tendría el valor de aceptar esa mano tendida y luchar por su libertad? El riesgo era inmenso, pero la promesa de una vida sin miedo, donde el amor era una posibilidad, era una tentación demasiado poderosa para ignorarla. ¿Cuál será la decisión de Ana ante la propuesta de Daniel? ¿Confiará en él para enfrentarse a Ricardo? La voz firme de Daniel aún resonaba en el jardín cuando la sombra de Ricardo los cubrió. Había notado la ausencia de Ana y con su posesividad enfermiza fue a buscarla. Sus ojos, siempre atentos a cualquier señal de desobediencia, se abrieron de par en par al ver a Daniel con la mano sobre el hombro de Ana y a ella llorando. «¿Qué está pasando aquí?», gruñó Ricardo con la voz afilada como un látigo. Sus ojos, inyectados en sangre por la furia, se clavaron en Daniel. «¿Por qué lloras, Ana? ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¿Qué le dijiste?». Daniel sintió una oleada de odio y asco. Había intentado mantener la calma, pero ver el sufrimiento de Ana y la arrogancia de Ricardo lo sobrepasaron. La ira estalló. «¡Bastardo!», gritó Daniel con la voz llena de furia. «La estás atacando, está herida por tu culpa, ¿y aún tienes la osadía de preguntar?». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar del todo, Daniel avanzó. La pelea fue instantánea y brutal. Se intercambiaron puñetazos y el sonido de los golpes resonó en el jardín. Ricardo, sorprendido por la furia de Daniel, se tambaleó. «Te voy a denunciar», gritó Daniel señalando a Ricardo, con el rostro desencajado por la rabia. «No lo aceptaré. Está herida, herida. Eres un monstruo». Ricardo, recuperando el equilibrio, escupió al suelo. «¿Denunciar qué? Yo no le hice nada. Se cayó por las escaleras en la fiesta, bebió demasiado, por eso se fue». Miró a Ana con una mirada que la dejó paralizada. «Y se cayó de espaldas en el hotel y se golpeó la cara. Jamás la golpearía». Aquellas palabras eran una mentira descarada, pronunciadas con una frialdad aterradora. Sin dar tiempo a Ana ni a Daniel a reaccionar, Ricardo la agarró del brazo con fuerza y la sacó violentamente del jardín, alejándola de la mirada de Daniel. «Salgamos de aquí ya», siseó, con voz baja y amenazante, pero llena de una ira contenida que prometía un infierno. Daniel intentó seguirlo, pero fue retenido por otros huéspedes que se acercaron, asustados por el alboroto. En el coche, el regreso al hotel fue un suplicio para Ana. Ricardo, con la furia a flor de piel, continuó atacándola verbalmente, sus palabras hirientes como un cuchillo. En cada semáforo se volvía hacia ella, con la voz llena de amenazas y humillaciones. Al llegar a la suite del hotel, Ana supo lo que le esperaba. El aire era denso, el silencio lleno de tensión. Ricardo la arrojó contra la pared y la violencia comenzó de nuevo. Puñetazos y bofetadas volvieron a golpear su cuerpo, cada golpe un castigo por la audacia de haber despertado el interés de otro hombre. Ana se encogió, las lágrimas corrían por su rostro hinchado, su cuerpo dolorido. La oscuridad parecía engullirla y la promesa de Daniel de un camino hacia la libertad parecía un sueño lejano, inalcanzable. Mientras Ricardo la atacaba, su mente parecía gritar pidiendo ayuda. Necesitaba a Daniel, esa promesa de salvación. El dolor físico era inmenso, pero el dolor en su alma, por no haber tenido la fuerza para aceptar ayuda, era aún mayor. La noche parecía interminable, y Ana se preguntaba si alguna vez podría escapar de esta prisión de dolor y miedo. Mientras Ricardo la atacaba, su mente parecía gritar pidiendo ayuda. Necesitaba a Daniel, esa promesa de salvación. El dolor físico era inmenso, pero el dolor en su alma, por no haber tenido la fuerza para aceptar ayuda, era aún mayor. La noche parecía interminable, y Ana se preguntaba si alguna vez podría escapar de esta prisión de dolor y miedo. La noche de terror de Ana en el hotel fue brutal, pero el amanecer trajo una luz inesperada. Mientras Ricardo dormía, exhausto por la furia, Ana estaba acurrucada, con el cuerpo dolorido y el alma hecha pedazos. De repente, unos fuertes golpes en la puerta de la suite la sobresaltaron. Era Daniel. Pero no estaba solo. A su lado había un hombre imponente, de expresión seria y con la insignia de jefe de policía de la ciudad.
El pánico inicial de Ana dio paso a una oleada de sorpresa. Ricardo despertó, confundido y enojado. «¿Qué significa esto?», gruñó poniéndose de pie. «Significa que tus agresiones se acabaron, Ricardo», declaró Daniel con voz fría y firme, sin rastro de miedo. «Venimos a denunciarte. Tu esposa merece respeto y seguridad». Ricardo intentó discutir, amenazar, pero la presencia del jefe de policía era innegable. En cuestión de minutos, y para el alivio atónito de Ana, esposaron a Ricardo y lo llevaron a la comisaría. Daniel se acercó a Ana, quien estaba en shock, con el rostro marcado por la violencia. La abrazó con ternura, sus ojos transmitían una promesa de protección. «Ahora estás a salvo, Ana, nadie volverá a hacerte daño». Con la ayuda de Daniel, Ana fue trasladada a un hospital privado, donde recibió atención por sus heridas. Allí, finalmente se derrumbó, con lágrimas de dolor y alivio entremezcladas. Daniel permaneció a su lado, un pilar de fuerza y compasión. Superando su miedo e incredulidad, Ana aceptó la ayuda de Daniel. Su primer paso fue garantizar la seguridad de su familia. Hizo que la trajeran con él, los instaló en un lugar seguro y les ofreció todo el apoyo que necesitaban. «Vas a empezar tu vida de nuevo, Ana», prometió, «y estaré aquí para asegurarte de que tengas todo el apoyo que necesitas. No tienes que preocuparte por nada más que por tu recuperación y tu libertad». El proceso de divorcio fue arduo. Incluso en prisión, Ricardo usó todo su poder e influencia para dificultar las cosas, profiriendo amenazas e intentando intimidar a Ana. Pero Daniel, con los mejores abogados y su propia red de contactos, era un adversario digno. Protegió a Ana por todos los medios, escudándola de los intentos de Ricardo de manipularla. Poco a poco, paso a paso, Ana logró su ansiada libertad. Se liberó de Ricardo, de su matrimonio sin amor y de la prisión dorada. Con el tiempo, y con el apoyo incondicional de Daniel, Ana comenzó a sanar. Las marcas de su cuerpo desaparecieron, pero las cicatrices de su alma tardaron más en sanar. Daniel fue paciente, comprensivo y sobre todo respetuoso. La trató como un ser humano valioso, con sentimientos, sueños y miedos. La vio como una mujer valiosa, no como un trofeo. Su acercamiento fue natural y gradual, cimentado sobre una sólida base de gratitud y respeto mutuo. Sus conversaciones se profundizaron, sus miradas se volvieron más tiernas y sus gestos de cariño más frecuentes. El amor que Ana siempre había soñado, un verdadero amor de sanación y compañerismo, comenzó a surgir. Daniel la amaba por quien era, por su dulzura, su fuerza silenciosa, su capacidad de empezar de cero. La hacía sentir verdaderamente amada, vista y valorada. Por primera vez en mucho tiempo, Ana sonrió con los ojos, una sonrisa genuina que irradiaba felicidad. El miedo dio paso a la confianza y el dolor a la alegría. No era solo una mujer hermosa, era una mujer libre, amada y finalmente feliz. La libertad de Ana fue terreno fértil y el amor de Daniel fue el agua que la hizo florecer. Lejos de la sombra opresiva de Ricardo, descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Las sesiones de terapia la ayudaron a sanar las heridas invisibles, y el apoyo incondicional de Daniel fue la base de su reconstrucción. Él no solo la amaba, la admiraba por su resiliencia, por su valentía para luchar por una vida digna. La familia de Ana, ahora segura y protegida, finalmente pudo respirar aliviada. Fueron testigos de la transformación de su hija, de una mujer presa del miedo a una que irradiaba luz. Su gratitud hacia Daniel era inmensa, y él se convirtió en una parte inseparable de sus vidas, acogido con un cariño que trascendía cualquier formalidad. La relación entre Ana y Daniel floreció. Era un amor cimentado en la verdad, el respeto y la admiración mutua. Sus conversaciones eran sinceras, sus caricias llenas de cariño, y cada día era una celebración de la libertad y la felicidad encontradas. Daniel era todo lo que Ricardo nunca había sido. La escuchaba, la valoraba, la apoyaba en sus sueños y la veía como la mujer increíble que era, mucho más allá de su belleza. Juntos construyeron una vida llena de propósito. Ana, con su propia experiencia de dolor, se dedicó a proyectos sociales de apoyo a mujeres víctimas de violencia, usando su voz y su historia para inspirar a otras.
Daniel, a su lado, no solo la apoyaba económicamente, sino que también participaba activamente, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Los años pasaron y su amor se profundizó, volviéndose más fuerte y resiliente. Las cicatrices del pasado se transformaron en lecciones y el dolor en empatía. Sabían que la vida podía ser cruel, pero también que el amor verdadero tenía el poder de sanar y transformar. Liberada de las sombras del pasado, Ana finalmente encontró la paz y la felicidad que había soñado. Su boda con Daniel fue una celebración íntima, llena de significado, un símbolo de amor que superó todas las adversidades. Construyeron un hogar lleno de risas, complicidad y cariño inquebrantable. Ana y Daniel vivieron sus vidas entrelazados, un testimonio vibrante de que el amor, cuando es puro y verdadero, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de rescatar, sanar y florecer, incluso en los suelos más áridos. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con tus amigos. Y no olvides seguir el canal para más historias que llegan al alma.